Y así es como funciona el entrelazamiento cuántico. Dos partículas se afectan la una a la otra por muy lejos que estén, sin que exista ninguna interacción física entre ambas. Experimentos recientes demuestran que Einstein se equivocaba y prometen un nuevo mundo de posibilidades tecnológicas. En julio de 2019, los físicos lograron obtener una prueba visual del mayor misterio de la física, es decir, una fotografía, un fenómeno tan extraño que Albert Einstein lo describió como una fantasmal acción a distancia. Los investigadores separaron las parejas de fotones enredados y mientras que a una mitad le hicieron atravesar una serie de 4 filtros de cristal líquido hechos de borato de bario beta, a la otra mitad la dejaron viajar sin atravesar estos filtros. Y aquí viene lo fascinante: sin pasar por el colador, estos últimos fotones también experimentaron esos mismos cambios. ¿Por qué? Simplemente porque sus parejas enredadas así lo hicieron. No es raro que el mundo cuántico nos provoque dolor de cabeza. Decir que es extraño y contraintuitivo a nuestra experiencia cotidiana es quedarnos cortos. Uno de los ejemplos más claros es el llamado efecto túnel. Imaginemos que nos dedicamos a tirar pelotas de tenis contra un muro. Según la teoría cuántica, hay una probabilidad no nula de que una de las pelotas desaparezca misteriosamente justo al llegar a la pared y aparezca instantáneamente al otro lado. En la física cuántica, que explica el mundo subatómico, la probabilidad no es como el resto de las ramas de la ciencia. En ellas no existe ninguna teoría que nos diga que no podemos conocer alguna variable con el nivel de precisión que queremos, y la probabilidad representa una falla de conocimiento, no una propiedad fundamental de la naturaleza. La teoría cuántica nos dice que jamás, por mucho empeño que pongamos o por muy bueno que sea nuestro instrumental de medida, podremos conocer el valor de una variable por debajo de un nivel mínimo de incertidumbre. Aceptar esto fue muy duro para Einstein. Para él la naturaleza debía estar bien definida, y que la teoría cuántica hablase de probabilidades intrínsecas era una advertencia de que no estaba completa. Así que Einstein se convirtió en el hater de la teoría cuántica. Einstein pidió ayuda a Podolsky y a Rosen para escribir la que sería la más dura crítica en contra de la teoría cuántica. El artículo titulado ¿Puede considerarse completa la descripción mecanocuántica de la realidad?, donde describían un experimento mental con el que daban a entender que la teoría cuántica era incompleta y, por tanto, que jamás podría ser una descripción de la realidad. Desde entonces se le conoce como la paradoja EPR. Si queremos entender esta propuesta, debemos hacer una pequeña digresión para comprender las peculiares características del mundo subatómico, y para ello imaginemos que vivimos en un mundo donde un sistema se define a partir de dos tipos de objetos, cuadrados y círculos, que representan los dos posibles estados de un sistema. Si tenemos dos sistemas unidos, encontramos estas posibles combinaciones de estados: círculo, círculo, círculo cuadrado, cuadrado, círculo o cuadrado, cuadrado. Como todos son igualmente probables, tenemos un 25% de posibilidades de que los encontremos en alguna de estas combinaciones. Sin embargo, mientras no los midamos, ambos sistemas se definen como una mezcla equiprobable de los 4 estados posibles. Solo al medir haremos que el sistema colapse en uno de los 4. Digamos que ambos sistemas son independientes. Si, conociendo el estado de uno, por ejemplo un círculo, esto no sirve para saber cuál es el del otro sistema. En cambio, si existe un entrelazamiento entre ellos, como que solo pueden estar juntos si ambos sistemas se encuentran en el mismo estado, círculo, círculo o cuadrado, cuadrado, la situación sería muy distinta. Si el estado de uno de ellos es un círculo, sabremos que el del segundo también lo es. El entrelazamiento nos proporciona, por tanto, una falta absoluta de independencia, es decir, se condicionan. Supongamos ahora que cuadrados y círculos pueden presentar dos colores, azul o rojo, con lo que podemos tener más combinaciones, como círculo azul con cuadrado rojo, y añadamos una característica única del mundo subatómico que no existe en nuestro mundo de coches y casas: la complementariedad. Esto quiere decir que si medimos la forma, por ejemplo la circular, nos resulta imposible saber su color. Dicho de otro modo, si conocemos su forma, nunca podremos saber su color, y viceversa. En el mundo subatómico, dos magnitudes complementarias son la posición y la velocidad, más exactamente el momento lineal, el producto de la masa de la partícula por su velocidad en un instante determinado. Si medimos la velocidad de un electrón, no podemos saber dónde está. Esta imposibilidad no tiene nada que ver con una falta de precisión de nuestros aparatos, es una incertidumbre fundamental inherente a la naturaleza. Es decir, la única forma de lidiar con la complementariedad sin caer en contradicciones es admitir que las propiedades de las partículas no existen hasta que se miden, o expresado más crudamente, una propiedad que no se ha medido no es necesario que exista. El hecho de medir cambia las propiedades de lo que estemos midiendo. Así, en nuestro mundo de colores y formas, un sistema vive en una especie de mezcla: círculo azul más círculo rojo más cuadrado azul más cuadrado rojo. Y si medimos su forma, perderemos la información sobre su color, jamás podremos saberlo. Regresemos ahora con la paradoja EPR, donde forma y color son complementarios. Por cierto, EPR significa Einstein, Podolsky, Rosen.
Podemos escoger cuál de las dos variables medir, pero sabemos antes de hacerlo que es igualmente probable que tengamos círculo o cuadrado o rojo o azul. Lo que Einstein planteó en su artículo es que si decidimos medir la forma en una de las partículas de la pareja y sale cuadrado, automáticamente sabremos que la de la otra es un cuadrado. O si medimos el color y sale azul, en la otra también saldrá azul. Lo más sorprendente de esto sucede inmediatamente de la distancia que separe a los componentes de la pareja EPR en el momento de la medición. Parece como si se transmitieran entre ellos una información de forma instantánea. Pero ¿por qué esto es una paradoja? Debido a las dos suposiciones que subyacen a todo el planteamiento de Einstein y que, como la mayoría de los mortales daba como ciertas por obvias. La primera es el realismo, esto es que los objetos tienen propiedades definidas que mantienen tanto si los observamos como si no los observamos. La segunda es la localidad, que dice que no hay forma de influir en quien se encuentra muy lejos, salvo que le enviemos una señal que debería viajar, como exige la relatividad especial, a una velocidad máxima igual a la de la luz. El artículo de Einstein, Polodovsky y Rosen afirmaba que, como estas suposiciones son ciertas, el entrelazamiento nos lleva a una paradoja y, por tanto, la teoría cuántica tiene una enorme falla conceptual. La respuesta de Bohr al artículo de Einstein fue que no hay paradoja en absoluto. La naturaleza se comporta tal y como afirma el experimento mental de EPR. La cuestión quedó así hasta que en la década de los 60 entró en juego el físico John Bell, que se dio cuenta de que Einstein, Polodovsky y Rosen no habían descubierto una paradoja, sino algo crucial en nuestra comprensión del universo. La teoría cuántica no es incompleta, son las suposiciones de realismo y localidad las que la contradicen. Ahora bien, ¿cómo probar experimentalmente quién tiene la razón? Para ello, Bell tenía que descubrir una formulación matemática que permitiera discernir entre ambas situaciones, así que impuso 3 suposiciones al mundo, cada una de ellas correspondientes a una afirmación matemática. 2 ya las conocemos, realismo y localidad. La tercera era la libertad de elección, esto es, que los físicos pueden hacer mediciones sin que les influyan posibles variables ocultas. Y así nació su famoso teorema, que contiene ciertas desigualdades, conocidas desde entonces como las desigualdades de Bell. Si los experimentos demuestran que la naturaleza obedece a estas suposiciones, entonces vivimos en un mundo clásico, y son las variables ocultas las que crean la ilusión del entrelazamiento cuántico. Pero si no la sigue, el entrelazamiento es real. El teorema de Bell dejó el camino expedito a los físicos para poder diseñar experimentos que resolvieran de una vez por todas quién tenía la razón, si Bohr o Einstein. Otro de los experimentos era usar fotones entrelazados y medir su polarización. El primer resultado daba la razón a la mecánica cuántica. El mundo es intrínsecamente no local. Quiere decir que se puede transmitir información de un lugar a otro de forma instantánea a través de estados enredados. Aparentemente. Imaginemos que enviamos un guante en una caja a Colombia y el otro a Laos. Cuando el colombiano reciba la caja y vea el guante derecho, sabrá inmediatamente que la otra caja contiene el izquierdo, pero el de Laos lo ignorará hasta que su amigo colombiano le llame y se lo diga. Es precisamente esa llamada la que transporta la información y esta viaja a velocidades de la luz. Lo mismo sucede en el caso del entrelazamiento. Hasta que yo sepa el resultado que tú has obtenido, no sé qué esperar. Yo tengo acceso a la información cuando tú me la digas y cualquiera que sea la forma en que me la transmitas, esta viaja a una velocidad inferior a la de la luz. Y bueno, muy pocos tenían interés en los aspectos filosóficos de la teoría cuántica. Les bastaba con saber que funcionaba y punto. Hasta que llegó Alain Aspect, quien leyó el artículo de John Bell y decidió averiguar de una vez por todas quién tenía la razón. Para ello diseñó 3 experimentos que medirían la polarización de los fotones. El primero estaba destinado a reproducir los resultados anteriores pero con mayor nivel de precisión. El segundo era el propuesto por Clauser y Horn, que se acercaba más al experimento ideal. Y el tercero sería el definitivo, el descrito por Bell. Este decidiría la dirección de polarización que iban a medir los aparatos una vez que los fotones hubieran salido de su fuente y estuvieran en vuelo. De ese modo se solventaba una importante objeción que se ponía a los experimentos anteriores, que uno de los fotones o el propio detector pudieran enviar un mensaje al otro fotón o detector diciéndole cómo se había medido la polarización, de modo que el segundo fotón tuviese la oportunidad de ajustarse a sí mismo. Y aquí es donde gana la física cuántica. El resultado final de las 3 tandas de experimentos fue que la teoría cuántica derrotaba totalmente a las variables ocultas. Einstein había perdido, pero había que poner el último clavo a la tumba del realismo. Uno de los experimentos más recientes fue el realizado en 2017 por científicos chinos, que consiguieron la transmisión de fotones entrelazados entre el satélite Mir
inicios y 3 estaciones ubicadas en la superficie terrestre. Estas se encuentran a 1200 kilómetros unas de las otras, mientras que la distancia del satélite a ellas es variable entre 500 kilómetros y 2000 kilómetros. Ese mismo año, los investigadores usaron la luz de 2 estrellas diferentes observadas por sendos telescopios situados a 2 kilómetros el uno del otro para probar la realidad del entrelazamiento, a fin de impedir cualquier resquicio por el que se pudiera escapar el realismo einsteiniano. Los investigadores escogieron las estrellas apropiadas para que, gracias a la curvatura de la Tierra, su luz llegara antes a los telescopios que a cualquier otra parte del experimento. Además, como la luz de las estrellas se creó hace cientos de años en galaxias separadas por una gran distancia, los físicos concluyeron que no había forma de correlacionar estos fotones con los resultados posibles en la medición de polarización, o dicho de otra forma, que por muy listos que fueran los fotones, no había manera de que pudieran conocer de antemano la orientación de la polarización de los detectores. Otro de estos test cósmicos se realizó en 2018 utilizando la luz proveniente de 2 quasares situados a 8.000 millones de años luz. Los fotones que se emplearon para llevar a cabo la prueba fueron emitidos antes incluso de que existiera el sistema solar. Ese experimento también confirmó las predicciones cuánticas, pero el realismo einsteiniano se sacó un as de la manga, la llamada escapatoria del muestreo justo, que está relacionada con el innegable hecho de que todo detector tiene una eficiencia finita y por eso es posible que en algunas ocasiones falle. Y bueno, en menos de un siglo el entrelazamiento cuántico ha pasado de ser la más dura objeción contra la realidad subatómica a convertirse en un fenómeno esencial que nos está permitiendo desarrollar una tecnología inimaginable que revolucionará en un futuro próximo la computación y las comunicaciones digitales a través de la criptografía y los ordenadores cuánticos. Pero las posibilidades no se quedan ahí. El entrelazamiento también aparece cuando hay muchas partículas en juego, y si esto sucede nos encontramos con otro tipo de estado de la materia, más allá de los conocidos sólido, líquido y gaseoso. Algunos investigadores sugieren que este misterioso fenómeno es al que debemos prestar atención para poder explicar dos de las incógnitas más exclusivas de la física teórica actual: el origen del tiempo y el funcionamiento de la gravedad en el mundo subatómico. Las respuestas del futuro nos las facilitará. Y aquí tienen la fotografía del entrelazamiento cuántico.